en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a ir directamente al versículo siguiente del que estudiamos la semana pasada. Estudiamos el versículo 16, hoy vamos a leer el versículo 17. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vamos a ver. Padre, te damos infinitas gracias. Venimos delante de ti en esta hora, porque nos das el privilegio de, como hijos tuyos, podernos presentar y esperar que hables a cada uno de nosotros, dándonos las instrucciones de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos actuar en las situaciones que se nos presenten, y sobre todo reconocer que tú eres el dueño absoluto de todo. Perdónanos cuando en muchas ocasiones hemos dejado pasar por alto tu palabra y hemos olvidado lo que ella nos insta a hacer. Cuando en muchas ocasiones hemos pretendido llevar una vida que te agrade a ti, pero en nuestros lineamientos. Perdónanos porque muchas veces hemos dejado de lado tu palabra, pensando que ya no es pertinente para nosotros hoy. Pero te damos gracias porque nos haces entender que ella no ha cambiado, que tu palabra sigue siendo viva y eficaz, y que tu palabra sigue siendo vigente cada día en nuestras vidas. Por eso te pedimos, para que ahora que vamos a estudiarla, podamos estar muy atentos y de esta forma podamos entender qué es lo que nos quieres enseñar en este día, para que de esta manera nos comportemos y glorifiquemos tu nombre santo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hablábamos la semana pasada, en el verso 16, del ruego que Pablo hace a la iglesia de Corinto para que lo imiten. Y continúa el verso 17 dando unas instrucciones muy precisas, en las cuales también nosotros debemos ser precisos. Y recuerden que el versículo 16 empieza por tanto, que quiere decir que es una continuación del verso 15. Y el verso 17 inicia con un por eso, que también es una continuación de los dos versículos anteriores. Y esto quiere decir que el apóstol Pablo concretamente está diciendo: les pido que me imiten, y para que lo hagan les envié a Timoteo. Eso es lo que empieza diciendo: por esto os he enviado a Timoteo. Hermanos, es importante que nosotros podamos tener presente. Yo la semana pasada les decía a ustedes como tarea, ojalá puedan empezar a mirar un personaje bíblico, para que con base en el comportamiento, pero sobre todo en el conocimiento que se pueda tener según las escrituras de ese personaje, ustedes puedan empezar a llevar una vida diferente. ¿Cuántos hicieron la tarea? Uno nomás. ¿Qué pasó con el resto? Se me olvidó la tarea. Esta mañana yo la respondí otra vez. La cuestión, hermanos, es que no podemos llegar a ese punto de creer: no, yo no necesito eso. No, yo no me quiero parecer a nadie, yo quiero ser yo y ya. Porque debemos caer en cuenta que tristemente
mucho del comportamiento que nosotros tenemos hoy en día, la forma en la que respondemos a las cosas, la forma en la que nos comportamos ante diferentes circunstancias que se nos presentan, tiene que ver no con lineamientos aprendidos en las Escrituras, sino con lineamientos aprendidos del mundo, del príncipe de este mundo. Como dice el mismo Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, del otro padre que anteriormente teníamos. Pero tristemente, a veces, como que queremos seguir todavía sus lineamientos antiguos y nos dejamos llevar por ese comportamiento que de antemano sabemos desagradar a Dios. Así que Pablo les dice: hermanos corintios, miren, yo les he pedido que se comporten como yo, que me imiten. Yo les he pedido que hagan las cosas como las han visto de mí. Pero para que de pronto, si por alguna razón ustedes han llegado a olvidar mi comportamiento, ahí les envío a mi hijo Timoteo. Pero hay una característica especial en Timoteo. Si ustedes recuerdan, de Timoteo se dice muchas veces por parte del apóstol Pablo que es su hijo amado. Aunque no era hijo físicamente de Pablo, Pablo ha prohijado, digámoslo así, ha recibido a Timoteo como alguien muy especial. Y noten las palabras que el mismo apóstol hace de parte o a favor de Timoteo. Dice: Timoteo, yo traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, y estoy seguro que en ti también está. Es decir, el apóstol Pablo, cuando menciona aquí a Timoteo, está diciéndole a los corintios: este personaje que les voy a enviar es alguien a quien ustedes pueden imitar. ¿Y saben por qué? Porque él me imita. Pablo podría decir: él. Miren lo que dice en el versículo 17, dice: les envío a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Pero note también, dice: el cual os recordará mi proceder. Es decir, Pablo tiene una certeza de que Timoteo es tan fiel discípulo suyo que en ningún momento va a torcer el comportamiento de Pablo, sino que por el contrario, él se siente orgulloso de poder imitar al apóstol Pablo donde quiera que va. Y es por esa razón que el apóstol lo envía, para que pueda recordar el comportamiento adecuado de Pablo ante cualquier circunstancia. Y hermano, nosotros debemos tener en cuenta una situación que es muy complicada en la gran mayoría de personas, y esta es una característica que tristemente arrastramos de nuestra antigua naturaleza. ¿Sabe cuál es? Nuestra falta de fidelidad. ¿Y por qué le hago mención de esto? Porque tristemente muchos de nosotros ante unos somos de una manera, pero ante otros somos de otra. Es decir, si estoy entre creyentes, me comporto como creyente.
hablo como creyente, oro como creyente, traigo la Biblia como creyente. Pero cuando ya no estoy con creyentes, me hago uno más del mundo. Note que Pablo hace mención de esto cuando dice: os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fiel en el Señor. Es decir, Pablo puede certificar que Timoteo no se iba a comportar de una manera diferente a la que ya había aprendido de su maestro Pablo. Cuán triste es que hoy, desafortunadamente, no podamos decir cosas como esta. Porque tristemente tenemos la connotación de que las personas, mientras están al lado nuestro, son uno, pero cuando están lejos de nosotros, son uno. Y preguntémonos, ¿ustedes creen, hermanos queridos, que nuestros hijos son todo el tiempo como nosotros, como se comportan con nosotros cuando estamos ahí? Yo le puedo asegurar que no. Le puedo asegurar que no. Porque ellos se comportan con nosotros de una manera porque nos tienen algún tipo de miedo, de respeto o de lo que sea. Pero cuando no estamos ahí, ellos se muestran tal cual son. Y ahí sí muestran su verdadera personalidad. Y ahí sí muestran sus garras. Y ahí sí sale a relucir su comportamiento habitual de cada día. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que estos muchachitos que ustedes ven aquí hoy, bien puestecitos, calladitos, que no dicen una palabra, cuando no estamos nosotros cerca, se comportan igual? Le puedo garantizar que no. Le puedo garantizar que no. Pero nosotros no les podemos culpar a ellos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos igual. Cuando estamos con los hermanos de la iglesia, no se nos sale una mala palabra. No nos enojamos de la forma que habitualmente acostumbramos a hacerlo. No criticamos las cosas que los demás hacen, sino que decimos, debe ser que algo le pasó. Y apenas lo miran, ¿no? Porque no es nuestro comportamiento habitual. Por esa razón es que Pablo dice, mire, primero, les envío a Timoteo. Pero Timoteo no es cualquiera. Les dice Pablo de manera muy concreta. Les dice, Timoteo es mi hijo. Y lo amo. Pero algo que amo de Timoteo es su fidelidad al Señor. Su fidelidad al Señor.
Y cuando Pablo habla de su fidelidad, de la fidelidad de Timoteo al Señor, está diciendo, Timoteo no es de dos caras, como la gran mayoría de nosotros somos. Porque es cierto que nosotros aquí somos unos y en casa somos otros. Nos pasa. Y desafortunadamente es así. Pero ni siquiera tenemos solo dos caras, sino que tenemos 3, 4, 5 y más. Porque soy uno con los compañeros de trabajo, soy uno con los compañeros de colegio, soy uno con los vecinos, soy uno con... Y tenemos una cantidad de caretas que usamos con mucha habilidad. Porque creen que eso es lo correcto. Pero Pablo está diciendo, Timoteo es un hombre fiel, es un hijo que amo y es alguien que les va a mostrar específicamente cuál ha sido siempre mi comportamiento. ¿Y sabe por qué? Porque Timoteo ha caminado conmigo durante largas etapas de la vida. ¿Cuánto cree que se demoró Pablo en conformar la iglesia de Corinto? ¿Cuánto se demoró en cada viaje misionero que hizo? ¿Y cuánto tiempo estuvo Timoteo al lado de Pablo, viendo a Pablo cuando le daban garrote? Y él, en lugar de decir, yo no predico más, esto es muy duro, se levantaba y seguía predicando. Timoteo había visto eso de Pablo. Cuando Pablo era encarcelado, Timoteo veía a Pablo no renegando en la cárcel por su prisión, sino que veía a Pablo predicando a Cristo en la prisión. ¿Cuántas veces nosotros inmediatamente nos pasa algo que no teníamos presupuestado, cambiamos el comportamiento habitual que tenemos? ¿Sabe algo, hermano? Algo con lo que definitivamente necesitamos luchar todo el tiempo es con quitarnos esas caretas y poder ser en todas partes de la misma manera. Yo le pregunto, ¿de verdad usted es así como se muestra acá? En todas partes. Hay rasgos nuestros que no cambian. Como por ejemplo, el que es una persona que le gusta estar haciendo reír a los demás, nunca va a cambiar eso. En toda parte hace bromas y friega la vida. Generalmente esas personas no cambian. Pero y los demás comportamientos son iguales en todas partes. Alguna vez veía una película en la que un hombre todo el tiempo era así, todo sumiso, y le decían, haz tal cosa, bueno, haz tal, ok, ve aquí, allá ahí, ven acá, acá venimos. ¡Qué humildad!
Él estaba a cargo, estaba al mando, o sea, él lo mandaba una persona de un cargo más alto. Y un día, esa persona del cargo más alto se enfermó y preguntaron, bueno, y entonces, ¿quién queda al mando? Inmediatamente dijeron, no, pues su oficial inmediato, que es este personaje. Y ese hombre sumiso, que se había comportado todo el tiempo con la cabeza agachada, tan pronto le dijeron, usted es la persona al mando, inmediatamente cambió su tono de voz y empezó a gritar a todo el mundo. Y ya no fue el que era antes. Porque sencillamente nosotros somos especialistas en ocultar lo que realmente somos. Pero Pablo tiene la característica de decirle a la iglesia en Corinto, si hay alguien que me conoce, si hay alguien que les puede certificar cómo me he comportado yo en todas partes, si es alguien, y ese alguien que puede decirles a ustedes cómo es que yo hago las cosas, ese es Timoteo. Ahí se los mando. Él es alguien en quien confío. Y yo me pregunto, hermano, ¿tenemos nosotros a alguien que confíe en nosotros de esa manera? Que podamos decir, mire, yo no puedo ir, pero le envío a este, o le envío a esta persona, que es como si yo estuviera ahí. ¿Sí? ¿Tenemos a alguien así? ¿Y por qué no? ¿Sabe por qué no se da eso? Por dos razones. La primera es porque no nos gusta mostrarnos como somos. Pero la segunda es porque no queremos tener testigos de nada. No queremos tener testigos. Entonces, yo me comporto de esta manera, pero no quiero que nadie se entere de cómo me comporto yo. Así que mejor no me pongan a ninguna persona al lado para que me esté vigilando, porque sencillamente me siento presionado a comportarme de manera distinta. Pero Pablo puede decir, miren, Timoteo es mi hijo, ha vivido conmigo, ha crecido conmigo, yo le he enseñado todo lo que sabe y él les va a mostrar cómo ha sido mi comportamiento en todas partes. Y no solamente en todas partes, sino en todas las iglesias que he fundado. Hermano, yo le pregunto, ¿por qué será que el ser humano es tan tendiente a no mostrarse como es realmente? Porque yo le pregunto, y no necesito que me responda, pero yo le pregunto para que se responda a usted mismo ahí en su corazón. Esta persona que usted muestra aquí es la que es en todas partes. Es la misma en todos lados. Algunos estarán diciendo, uy, no, ya se me metió a la cocina. Pero déjeme decirle, Pablo sí podría decirlo. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo tenía una cosa clara. Al único que me interesa tener agradado siempre
es que, adiós. Adiós. A mí no me interesa tener a X, a Y o a Z contento. A mí me interesa que el Señor se sienta glorificado por mi comportamiento. Esa era la idea que Pablo tenía. Por eso es que para él no era importante lo que los demás pensaran de él. No era importante. Ahora, debo aclarar que Pablo lo que está haciendo aquí con los corintios es hacerles ver que ellos se han desviado del camino que él les trazó y que es necesario que regresen a ese camino. Por lo tanto, les envía a alguien que sencillamente los va a llevar por ese mismo camino. Mire, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos unas palabras que son interesantes. Les dijo: ustedes pueden comer del pan que yo como. Ustedes pueden bautizarse con el bautismo que yo fui bautizado. Ustedes pueden hacer muchas de las cosas que yo he hecho. Pero, nunca podrán ser como yo. Nunca. Porque la muerte a la cual yo voy, ustedes no la soportarían. No la soportarían. Y hermano querido, déjeme decirle esto: muchas veces la iglesia quiere seguir los lineamientos del pastor que van conforme a las Escrituras, si es que están predicando las Escrituras, ¿sí? Pero siempre queremos ponerle aquello que llamamos toque personal, ¿sí? Entonces, hablemos de, por ejemplo, la Biblia dice concretamente: no dirás falso testimonio. Así lo dice, ¿cierto? Pero, ¿cómo lo acomodamos nosotros? No diremos, falso testimonio, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos. Si necesito decir un falso testimonio para salvar la vida, ¿qué hago? Supongamos que alguno de ustedes es sentenciado a muerte inmediatamente ante un pelotón de fusilamiento. Le dicen: solo hay una manera de salvarse. Solo hay una. Diga de un grito que Jesús no es Dios. ¿Qué hace? No, pues yo lo voy a decir con mis labios para salvar la vida, pero yo sé que no es así. Bueno, pero digamos que posiblemente usted piense de esa manera. Pero si le dicen: diga que usted vio al pastor de la iglesia robándose los dientes, aunque nunca lo haya visto, ¿usted qué va a decir? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde queda el mandamiento de no decir falso testimonio?
lo acomodamos a nuestra conveniencia. Pero por ejemplo también dice, no cometerás adulterio. Y usted dice, bueno, está bien, el mandamiento dice que no. Su esposa no se comporta sexualmente como usted merece, y hay otra persona que sí lo va a hacer, ¿qué hace? Ahí sí tengo derecho, ¿sí? Ahí sí puedo decir, pero es que, bueno, pues como mi esposa o mi esposo no quiere comportarse conmigo como debe ser, entonces, no importa, hagámoslo. ¿Se da cuenta? Pero mire cómo somos, dice también el mandamiento, no robarás. Y usted me dice, pastor, pero es que una cosa es que le digan a uno que no robe cuando uno tiene para suplir todas las necesidades. Pero, si yo tengo a mis hijos y a mi esposa aguantando hambre, yo no tengo trabajo y no hay nada más que hacer, pues me digo, porque yo no puedo dejar a mis hijos y a mi mujer morir de hambre. ¿Se da cuenta? Porque nosotros sencillamente queremos acomodar las cosas a nuestro parecer, desde nuestro toque personal. Eso fue algo que nunca hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en todas partes le decía, no cometan adulterio, no practiquen la fornicación, ¿de acuerdo lo que dice ahí? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, y en otro texto dice, avaricia que es idolatría, ni palabras deshonestas, y en otro texto que leíamos hoy decía, ni palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Se da cuenta? Ahí está. ¿Cuándo Pablo dejó de decir lo mismo? Nunca. En todas las iglesias, fueran los corintios, fueran los efesios, fueran los gálatas, fueran los tesalonicenses, fueran los colosenses, fueran los filipenses, a todos siempre les dijo las mismas palabras: no hagan esto. Y les dice de manera muy concreta: ¿saben ustedes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Ese es el apóstol Pablo. Por eso cuando él manda a Timoteo, él puede estar tranquilo de que Timoteo va a seguir su legado y que Timoteo va a decirle a los corintios exactamente todo aquello que el apóstol Pablo ha enseñado. Miren lo que está pasando hoy en el mundo entero. Ayer veía una noticia que no la publican abiertamente porque no quieren que se forme el alboroto. Pero en estos momentos, cuando están de moda las comunidades LGTBI, ya se camuflaron dentro de ellos otros personajes. ¿Saben quiénes son? Ya no será LGTBI, que son lesbianas, gay, travestis, bisexuales e intersexuales. Ahora le van a meter otra letrita. Ahora será LGTBIP. ¿Y saben por qué? No. Porque ya salieron los pedófilos a decir: amor es amor. Nosotros también tenemos derecho
A nosotros nos gusta el amor con los niños y queremos que el Estado también nos lo reconozca. Y luego le agregarán la Z, donde serán los zoofílicos. Y luego le agregarán la N, que es de los necrofílicos. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice la Escritura? Si ustedes miran, el apóstol Pablo, en todas las iglesias, siempre sacó a relucir la fornicación y el adulterio. En todas las iglesias siempre sacó a relucir la mentira, la envidia y todas aquellas prácticas que aún dentro de la iglesia se estaban dando. Y en todas las iglesias Pablo siempre trató de la misma manera estos comportamientos. Y les dijo concretamente: ninguno que llamándose creyente y se comporte de esa manera heredará el reino de los cielos. Ninguno. Pero hay pastores que han aplicado mal un refrán popular que dice: a donde puedes, haz lo que quieres. Entonces, yo vengo a la iglesia X donde hay una pareja que está en adulterio. Entonces, pastor, pero por favor no vaya a hablar del adulterio, porque es que tenemos un caso con un hermano y no lo queremos que se pierda porque es el que más diezma en la iglesia. Bueno, hermano, tranquilo, yo hablo entonces de otras cosas. Pastor, en la iglesia, por favor no vaya a hablar del diezmo, porque es que nosotros no creemos en eso. Así que, por favor, si va a predicar aquí, no hable del diezmo. Está bien, yo no predico el diezmo. Pastor, por favor, no vaya a predicar aquí en esta iglesia acerca de hacer las cosas decentemente y con orden, porque es que a nosotros nos gusta la algarabía. Aquí no, por favor, porque es que después los hermanos se molestan y se van, y lo del grupo de música que tenemos, entonces. Pastor, a los jóvenes, por favor, trátelos con cariño, porque es que nos ha costado tenerlos ahí contentos. Nos toca hacerle fiestas de reggaetón a cada ratico, nos toca traerle juegos de luces y hacerle una cantidad de cosas para que ellos estén contentos. No vaya a atacar eso porque nos van con los muchachos. Por favor, no hable de los jóvenes. Entonces, ¿de qué quiere que hable? No hable del amor. Hable del perdón. ¿Se da cuenta? Y desafortunadamente algunos pastores se prestan para eso. El apóstol Pablo, no. Donde quiera que él llegaba. Y eso fue lo que él podía decir de Timoteo. Donde quiera que el apóstol Pablo llegaba, Timoteo estaba ahí al lado y podía decir: mire, él me ha visto predicar en Macedonia, me ha visto predicar en Acaya, me ha visto predicar en Jerusalén, me ha visto predicar en Éfeso, me ha visto predicar en Galacia, me ha visto predicar en Corintio, en Roma y en diferentes partes, y en todos los lugares me ha visto decir el mismo mensaje de la palabra del Señor. Él puede testificarles mi comportamiento. Porque aquí no se trata de poner el pañito para que la persona no se sienta aludida. No se trata de tratar de que la gente se sienta cómoda en la iglesia. Por el contrario, si ustedes notan la carta, lo que Pablo está diciendo es: esa comodidad en la que ustedes están no es buena.
No es agradable a los ojos de Dios, porque la comodidad los ha llevado a desviar el camino de Dios, porque no están siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios. Están siguiendo normas de seres humanos, de hombres comunes y corrientes, como si fuera palabra de Dios. Y no es eso lo que Dios quiere. Así que por eso, ahí les envío a Timoteo. Él no solo es fiel al Señor Jesucristo, sino que ha visto mi comportamiento en todos lados. Y Él puede decirles cómo volver al camino. Hermano, como creyentes, usted y yo, estamos llamados a tener un comportamiento solamente basado en las Escrituras. Estaba escuchando a un predicador en estos días. Tiene un programa radial, por ahí les he enviado algunos enlaces para que lo vean. Pastor Arocha. Y después de una reflexión que él hizo, alguien le hizo una pregunta. Y la pregunta era: Pastor Arocha, ¿cómo hago yo para creer a las Escrituras si hay unos pasajes que parecen contradecir a otros? Era una respuesta que yo quería escuchar también. Y yo pensaba, ¿cómo va el pastor Arocha a responder esta pregunta? Y fue muy interesante porque dijo de esta manera: hermano, o querido amigo, si hay cosas en las Escrituras que a ti te parece que contradicen a otras de las mismas Escrituras, entonces tú no estás leyendo las mismas Escrituras que yo. Porque las Escrituras nunca se van a contradecir y se creen por fe. Yo no necesito responderte eso. Pare de contar. ¿Entendió lo que le estaba respondiendo? Hermano, hay personas que me dicen: demuéstremelo con las Escrituras y le creo. No, yo no necesito demostrarle nada. Ahí están las Escrituras, léelas. Yo no necesito demostrar nada. Porque es que Dios no necesita demostrarme nada. Todo lo que Él quiere que usted y yo sepamos está aquí. Léala. Pero tenga presente algo: que si usted lee esto y no lo entiende, solo hay una razón. Y perdóneme si soy cruel con esto, pero es la verdad. Si usted lee las Escrituras y no las entiende, ¿sabe por qué? Porque no es hijo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿eh? Si usted me dice: no, pastor, pero es que yo leo y no entiendo nada. Ay, mi hermano querido, o mejor, mi amigo, si tú lees las Escrituras y no entiendes, es porque el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, es por una razón. ¿La digo o ya la concluyo? Mejor la digo, ¿cierto? Por los que están oyendo por internet. Si usted lee las Escrituras y no las entiende,
es porque usted no es hijo de Dios. Así es sencillo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabe qué dice Isaías? Dice, allá en el capítulo 6, leíamos esta semana nuevamente, yo les he dado oídos, pero se los he tapado para que no oigan. Les he dado ojos, pero también los he cegado para que no vean. Y el único propósito es destruirlos a todos. Pero dice ahí, voy a cortarlos bien bajito. Voy a cortarlos bien bajito. Pero de todo eso que corté, empezarán a nacer unos renuevos. Esos son los que van a poder oír y ver lo que yo he hecho. ¿Se da cuenta? Y eso está ahí en las Escrituras. Vaya a Isaías capítulo 6 y lea. ¿Quieren que vayamos a leer? Vamos a leer. Para que no diga que es que yo... Versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, ¿y qué? Y no entendáis. Ved por cierto, y no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en él la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble de la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. ¿Son mis palabras? Son las palabras del Señor. Hermano querido, ese es el Señor que está en las Escrituras. Y si usted lee esto y no lo entiende, qué pena. Pero usted no es del Señor. Y en eso tengo que ser muy claro. Oh, mi hermano querido, pero es que queremos un evangelio en el que no se me excita mucho. Queremos un evangelio donde se me haga sentir bien, donde haya una situación que me haga sentir cómodo, donde no haya nada que me ponga a dudar de si soy hijo de Dios o no. Yo quiero que me predique un evangelio suavecito, inflado. Ayer mi esposa me pedía que hiciera unos panqueques y para que el pancake se infle un poquito, es pertinente que usted use una gotica de bicarbonato. Revuelve y cuando lo pone a asar
empieza a inflarse y quedan muy suavecitos y muy ricos. Yo tomé la harina, la preparé, le eché el huevo, le eché la sal, azúcar, leche y cogí el tarro y le eché media cucharada. Revolví. Puse a asar la primera y no se infló. Dije, qué raro. Echémosle otro poquito. Le eché más. Volví a revolver, la puse a asar. Tampoco se infló. Así que dije, la tercera. Otro poquito. Seguí revolviendo. No, nunca inflaron. Nunca inflaron las panquecas. Y bueno, nos sentamos a desayunar. Pero cuando estábamos preparando el almuerzo, le dije yo, y me dejaron pensando por qué no crecieron las panquecas, por qué no se inflaron. Y me puse a mirar, resulta que en lugar de haberle echado el carbonato, le eché stevia. Porque el tarro se parecía, y simplemente no leí, sino que eché. No. Por eso no inflaron, el bicarbonato estaba en otro lado. Y entonces quedaron fue dulces. Pero a veces nosotros queremos, y por eso la Escritura nos manda a que la palabra del Señor no puede ser inflada. La palabra del Señor tiene que ser pura. Y nos manda la Escritura a que nosotros apartemos de nosotros toda la levadura. Porque, aunque le confieso que las panquecas infladas son más ricas que las que no se inflan, uno se pone a pensar, ¿será que es lo mismo que nosotros estamos queriendo hacer con las Escrituras? Querer que se infle un poquito para que tenga mejor sabor. Recuerde lo que dice la misma palabra del Señor. Dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y hermano, nosotros no necesitamos palabras infladas. Nosotros no necesitamos palabras que se vean más gruesas de lo que son. Nosotros necesitamos la palabra perfecta y pura que Dios estableció para nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Miren, por eso les envío a Timoteo. Él les va a recordar mi proceder en Cristo. Note que él, apóstol Pablo, está diciendo concretamente mi proceder en Cristo. En Cristo. No lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Es mi proceder en Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo tenía bien claro que él, ¿a quién estaba siguiendo? Las pisadas del Maestro. Las pisadas del Maestro. Por eso es que él le puede decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo tiene la tranquilidad de enviar a Timoteo allí a los Corintios, porque él sabe que Timoteo es un fiel testigo suyo, que lo ha visto sufrir por causa del Evangelio, y que no, en ninguna manera, por causa del sufrimiento que ha padecido, su predicación cambió. En ninguna parte. Hermano, pero hay que tener en cuenta algo también. Hay que tener algo en cuenta.
Deben que se van a acabar las pilas. Y es el hecho de que aún antes de ser llamado por el Señor Jesucristo, Saulo era una persona que tenía unos lineamientos bien claros de comportamiento. Porque si usted recuerda, allá en Hechos capítulo 8, vamos a encontrar a Saulo de Tarso, ante quien estaba siendo apedreado Esteban, ahí de pie y trayéndole a él las ropas de Esteban, después de haber sido muerto. Ese es Saulo. Pero luego lo vemos en otra característica, allá en el capítulo 9, y es, él tenía en sus manos cartas y se había dedicado a ir de ciudad en ciudad para buscar a los seguidores del camino y llevarlos presos para ser asesinados. Ese era el carácter de Pablo. Es decir, Saulo era una persona que tenía unas convicciones muy fuertes, aún sin ser creyente. Él no había cambiado sus lineamientos. Y luego lo vemos ya siendo creyente, diciendo, si antes era perseguidor de la iglesia y la asolaba donde quiera que estuviera, ahora voy a luchar por ella con todas mis fuerzas. Y voy a mostrar a aquel que se me apareció camino a Damasco, porque Él es Dios. Y yo te pregunto, hermano querido, ¿dónde están tus convicciones? ¿Son claras? ¿Estás dispuesto a llevar tu cristiandad hasta las últimas consecuencias? ¿Cuántos de nosotros, porque la familia ya no nos habla, entonces hemos cambiado? Es que familia es familia. ¿Cómo quieren que yo deje a la familia de lado? Y es que mi papá, o es mi mamá, o es mi tía, o es mi hermana. Yo no les puedo dar la espalda. Tengo que acolitarles lo que ellos quieren hacer, porque igual son mi familia. ¿Sí? Yo puedo decirte, entonces te equivocaste de familia. El Señor dijo, el que no deja de padre, madre, mujer, hijos, no es digno de ser discípulo. Y esos, a quienes usted y yo llamamos familia, son los que mañana se van a levantar contra ti. Y el Señor dijo claramente también, dijo, no piensen que yo he venido a traer paz. Yo vine a traer espada. He venido a poner al hijo contra el padre y a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y a pesar de que usted lo sabe, sigue creyendo que ellos son su familia. Y da la vida por ellos. Y si ellos te dicen no hagas, entonces no haces. Y si ellos te dicen hagas, entonces tú haces. No vayas a la iglesia. No voy.
He aquí las palabras del Señor. Cuando un hombre le dijo: Señor, yo te quiero seguir, pero déjame primero enterrar a mi padre, después te sigo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Algunos han querido predicar: no, es que es muy cruel. Pobrecito el hombre, el papá se le acababa de morir. No, le aseguro que no, el papá estaba vivo. Lo que él estaba diciendo es: espérame. Ahí tengo a mi papá, está viejito y todo, pero todavía está vivo. Cuando él muera, yo lo entierro y ahí sí, te sigo. Y el Señor le dijo: no, es ahora o nunca. Y yo te pregunto, hermano, tu familia, aquellos de quienes tú llamas familia, ¿de qué te han servido en la vida cristiana? ¿De qué? ¿Te han ayudado a salir adelante? Sí, me han dado casa, carro y beca. Ok, entonces ve con tu casa, carro y beca. ¿Qué dice el Señor? No pongas tu mira en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es que mi papá, mi mamá me dieron todo lo que yo soy en la vida. Sí. Es que mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo. Sí. Dice: ninguno puede servir a los señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. ¿Y sabe cuál es la triste realidad del asunto? Que casi siempre al que se termina aborreciendo es a Cristo. ¿A qué? Quien dio la vida por sus hijos. Aclaro, por sus hijos. Porque si tú no sigues a Cristo es porque no eres hijo de Él. Y quiero ser muy claro en eso. Si para ti es más importante la familia carnal, es porque no eres de Dios. Y usted dirá de pronto: no, el pastor está dando muy duro hoy, mucho garrote. Mire lo que Pablo dice de Timoteo: él es mi hijo amado. No lo engendré, no lo traje al mundo, no soy su padre realmente, pero es mi hijo porque le he enseñado todo lo que sé acerca de Cristo. Y él puede testificar de mí en cualquier lugar de quién soy y a quién sigo. Por eso, mi hermano querido, quiero que se vaya pensando en estas palabras. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién puede ser tu testigo? ¿Quién ha visto tu comportamiento real como cristiano? ¿Cambias tu comportamiento dependiendo del grupo de personas con las que te encuentras?
No seas como Pedro. Cuando Pablo vio ese comportamiento de Pedro, de una vez le pegó una vaciada bien fuerte. Así que, hermano querido, una vez más, para los que no hicieron la tarea, piensa en un personaje bíblico al que quieras imitar. Estudia, mira su comportamiento y compórtate como él. Dile: Señor, yo quiero ser así como este personaje que tú me permites tener, como este ejemplo que veo en tu palabra. Quiero ser como esta persona. Vamos a ver. Padre, delante de ti estamos en esta hora y queremos darte gracias porque a través de tu palabra nos instas a que sigamos tus lineamientos, a que hagamos las cosas solo como a ti te agrada y que no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo que son todas contrarias a ti. Perdónanos, Señor, porque en lugar de haber querido seguir el ejemplo tuyo, hemos querido seguir el ejemplo de otras personas que lo único que hacen es alejarnos de ti. Y si bien es cierto tu ejemplo en las Escrituras es el más digno de seguir, también hay otros personajes en las Escrituras que tú nos permites conocer, con los que de alguna manera de pronto nos parecemos un poquito más, o por lo menos quisiéramos llegar a parecernos a ellos. Yo te ruego, Señor, para que nos guíes a cada uno de nosotros de tal manera que podamos conocer a estas personas y de alguna forma querer ser como ellos. No para llegar a ser ellos, sino para seguir sus lineamientos, su confianza, su fe, su entrega a cada una de las cosas que tú les ordenaste que hicieran. Padre, ayúdanos, te rogamos. Sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar en todo tiempo. Y que sencillamente nos insta, nos lleva a ver, en lugar de las cosas positivas, las cosas negativas de estos personajes. Y esas son las que queremos seguir. Pero te pedimos que nos ayudes a darnos cuenta que separados de ti nada podremos hacer. Ayúdanos a tener la fe de Abraham, a tener la confianza de Jacob, a tener la amistad que tú tenías con Noé, a poder tener la relación que tenías con Adán, a poder tener el conocimiento profundo que tenía David, a ser tan sensible como Jeremías, a ser fuerte como Isaías, a ser decididos como Daniel,
Y así con cada uno de estos personajes que tú nos permitiste ver en las Escrituras, para que nos demos cuenta que no es imposible vivir en este mundo separados del mundo, deseosos de guiarnos solamente por tu palabra. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.